Una nueva mañana para saludarles y desearles que ustedes estén en salud y bienestar, que es nuestro propósito en Saludando. Gracias por acompañarnos un nuevo día. Hoy hablamos de ictus y nos acompaña la doctora Ana Rodríguez, neuróloga, que nos va a ampliar un poco de todo ese tema, porque yo, por más que trato el tema, siempre tengo, doctora, algunas confusiones. Y no se lo voy a decir, no se lo digan a nadie. Ustedes ni saben esto. Ya yo comentando aquí con la doctora, fuera del aire, uno comienza a sentirse todos los síntomas de esta enfermedad. Doctora, muy buenos días. Buen día, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos hablar de una de las luchas más importantes que tenemos los neurólogos y los médicos, que es la medicina preventiva. Doctora, estamos en el marco de la celebración del Día Mundial del Ictus. Y yo siempre, ya me escucho parece como repetitiva. Yo digo, cuando hay un Día Mundial es porque las cifras están alertando sobre algo. Así es. Hace algunos años ya se celebra el 29 de octubre como el Día Mundial del Ictus, y el objetivo realmente no es saber que existe el ictus o el derrame cerebral o la trombosis o el ataque. Realmente lo importante es que la población en general aprenda a evitar cómo ocurre un ictus y al mismo tiempo ¿cuál es la importancia de nosotros detectar los síntomas para ir con tiempo a un centro de salud? Ok, vamos a empezar como por lo general. Ahora, la verdad, llamamos ictus y sabemos a qué nos referimos, pero quizá la población común habla de derrame cerebral. ¿Es eso lo mismo, doctora? Ponernos un poco de luz. Sí, el término ictus es un término latín que se refiere a ataque. Y rápidamente, en términos de resumen, el derrame, la trombosis, los infartos cerebrales es lo mismo que un ictus. Cualquier alteración de la circulación cerebral, o sea, cualquier cambio, ya sea que se rompa una arteria o que se tape una arteria que lleva sangre oxigenada y nutrientes al cerebro, va a generar un ictus o un derrame. ¿Qué tiempo puede haber tenido una persona con esa vena quizás tapada hasta que se dé cuenta o inmediatamente hace una reacción y es un derrame? En términos estimados, desde que a alguien se le tapa una arteria debe desarrollar síntomas. Ahora, hay condiciones y hay pacientes que van a tener más o menos síntomas, y por eso es nuestra lucha de la concientización el 29 de octubre. Hablemos entonces de esos síntomas, porque de repente uno habla de derrame en el factor común social y uno entiende como que todo el mundo con un derrame ni siquiera es prevenible. Si no le dio, le llevaron al médico y quizás uno piensa hasta lo peor. La parte más importante del 29 de octubre es que el 90% de los ictus, derrames, infartos, trombosis, como usted quiera llamarle que sea más cómodo, son prevenibles, identificando los factores que pueden provocar este derrame. Ahora bien, en cualquier paciente que ocurra un derrame o un ictus, hay un lema que nosotros utilizamos que se llama rápida para la población en general, para que lo pueda identificar. Rápida es la R de rostro, o sea, si mi rostro se me desvía hacia un lado, si cuando yo hablo siento que la boca se duerme y se va hacia un lado, yo debo considerar que es una actividad que debe automáticamente encender las alarmas y yo acudir a un centro de salud. La parte de A o de alteración de la parte del equilibrio. Si yo tengo inestabilidad para caminar de manera súbita, yo, independientemente de que yo sea hipertenso, diabético, que sea joven, que sea fumador, que consuma alcohol, yo debo acudir a un centro de salud. La P de la pérdida de la fuerza en un brazo o en una pierna o en una mano. Aunque no duela, yo puedo tener una debilidad. Si mi brazo y mi pierna no me responden, yo debo acudir a un centro de salud. La I de impedimento visual. Si de manera súbita yo tengo una pérdida de la visión en una parte, o sea que yo mire hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, yo debo acudir a un centro de salud. La D de discapacidad para emitir el lenguaje, ya sea que yo hable estropajoso o ya sea que aunque yo entienda lo que quiera hablar no pueda emitir el lenguaje, debo acudir a un centro. Y la parte de la O de la A en algunos países de Latinoamérica, que se refiere a llamar al 911 para nosotros acudir a un centro de salud más cercano posible. Y lo interesante de los acrónimos, en este caso de rápida, es que también la parte viene del término fast en inglés y se traduce igual. O sea, cada uno, me llama muchísimo la atención. Sí, gracias a Dios. De las pocas cosas que se traducen como al español, esta sí pegó perfectamente, sí, a propósito de las letras. Doctora, ¿hay tipos diferentes de accidente cerebrovascular? Sí, hay varios tipos de ictus o de derrames. Está el isquémico, que es la mayor parte de los porcentajes, que son las llamadas trombosis, que es cuando una arteria se tapa por completo. Y están los que son hemorrágicos, donde la arteria se rompe y la sangre se dispersa en una zona del cerebro.
Ok, hay factores, porque hemos también tenido aquí especialistas en salud vascular. De repente, ellos intervienen en todo este proceso, ya el cuadro del neurólogo llega a emergencia. ¿Quién atiende directamente a ese paciente? Es que este es un manejo multidisciplinario. El neurólogo no es exclusivamente quien puede atender un ictus. Podemos tener un equipo que obviamente desde el sistema 911 debe estar en conocimiento, porque si yo tengo, por ejemplo, un hospital de tercer nivel como es la Clínica Unión Médica donde yo trabajo, y el sistema 911 se activa para un paciente con una debilidad en un brazo o en una pierna y lo lleva a un centro de segundo nivel por desconocimiento, estaríamos quitándole la oportunidad al paciente. Entonces, eso es un sistema de cadenas donde debe conocer el 911, donde el seguridad o el camillero que está en la puerta de un hospital o de un centro de salud privado debe reconocer cuando un paciente tiene un ictus. Luego está el sistema de atención de triaje que lo hace un médico, y finalmente en la emergencia hay un equipo que puede ser de enfermeras, puede ser de médicos especializados como emergenciólogos o como médicos familiares, y finalmente obviamente está el neuroteam que tiene que ver con el neurólogo vascular, con un neurólogo general y con un intervencionista que también hace, como si fuera cateterismo para el corazón, también cateterismo para la parte cerebral. Usted ha hablado mucho de la parte de un 90%, sí, ¿verdad? Si podemos actuar a tiempo. Al final hay también comportamientos que quizás podemos asumir para evitar como prevención. La parte más importante del 29 de octubre es la prevención, es que la medicina debe ser preventiva. Nosotros debemos aprender a identificar qué yo debo hacer para evitar eso. Las causas más comunes en un paciente para desarrollar un ictus es hipertensión en primer lugar, y en segunda causa, diabetes. Y no quiere decir que el hecho de que usted sea hipertenso o usted sea diabético tiene que desarrollar un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. El hecho de que usted no controle sus condiciones de salud es lo que puede provocar esto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? El paciente hipertenso, que como se tomó la presión con un aparatito digital en casa, sintió que la presión estaba bien, como no tiene ningún síntoma, duramos 3 días sin tomarnos la medicina de la presión, y esto puede provocar eso. El paciente diabético, que entiende que únicamente tomándose los medicamentos para la diabetes va a controlar la diabetes, pero el sistema de la dieta, que es sumamente importante, puede hacerlo. Pero apartando esos dos casos que son los más frecuentes, el hecho de ser hombre, más de 40 años, sin actividad física, como pasa mucho en la mayoría de nosotros que no hacemos ningún tipo de ejercicio, los pacientes fumadores, el consumo de alcohol, que en nuestro país es muy condicionado a la parte del consumo de alcohol social. ¿Y qué es social? Social es que el lunes es para el que puede, que el martes es de karaoke, que el miércoles es de oferta. Entonces, si yo consumo alcohol todos los días, aunque no me emborrache, yo puedo ser alcohólico, y hay un alto índice de riesgo de desarrollar un infarto. En la población joven es muy común ahora el uso de vape, el uso de hookah, el uso de cigarrillos electrónicos, que obviamente van a aumentar el riesgo de que las arterias pasen por algunos procesos inflamatorios, y eso puede provocar en el tiempo también infartos cerebrales. La dieta muy rica en grasas, muy rica en sales, puede ocasionar esto en pacientes que son sanos, y ya hay otras condiciones especiales como problemas cardíacos, por ejemplo, o en mujeres jóvenes el uso de anticonceptivos orales sin una prescripción y una evaluación médica previa puede generar también infarto cerebral. Usted hablaba del tema de las comidas grasientas. Yo iba a decir, no, eso los dominicanos no lo hacen, doctora. ¿Cómo usted está diciendo eso? Unos nos han compartido casos de pacientes diabéticos, ¿verdad? Que no, el poquito de azúcar por lo menos el fin de semana, pero y a los cardiológicos, a los pacientes con temas de enfermedad cardiovascular, que les encanta el chicharrón con temas de colesterol y de hipertensión. Entonces, ¿usted es la que está de acuerdo en que hay que darse como que el gustito o no definitivamente? Yo soy de la persona que piensa que hay que ser equilibrado en la vida. O sea, yo no voy a decirle a alguien que no coma chicharrón, porque tiene sus ventajas. Ahora hay que saber que el 90% del colesterol que existe en nuestro cuerpo lo sintetiza. Ahora, ¿cuál es el problema de un hipertenso o de un diabético? Es que ya de por sí sus arterias tienen daño por sus dos condiciones. Entonces, si yo le doy chicharroncito
a esa persona, lo estoy aumentando el riesgo de que esas placas que están de colesterol dentro de esas arterias se incrementen. Ahora bien, en un paciente que sea sano, que se cuide, que es saludable, el consumo de chicharrón no le va a provocar nada porque es el 10% que estamos consumiendo del total de colesterol existente. Ahora, hay que tomar en cuenta el paciente para yo poder hacer mi recomendación nutricional. Por eso es que hay que ir al médico también a evaluarse si usted no tiene ninguna condición, que es otra cosa importante con nosotros. En República Dominicana no tenemos el hábito de chequeos anuales para la salud. Y muchas veces la hipertensión y la diabetes en la parte inicial no dan síntomas. Así que debe haber un seguimiento anual de nosotros después de cierta edad para ver cómo vamos con nuestra condición de salud. Pero antes de hacer la pregunta que sigue, usted diciendo eso, más allá, doctora, o sea, no es que ni siquiera no nos chequeamos de manera preventiva, es que sentimos síntomas y para más decir, le decimos, eso es el estrés, eso mañana se me pasa. Aún con síntomas no vamos al médico. Correctamente. ¿Y cómo afecta entonces, o cómo esto afecta la sobrevida ante un caso, por ejemplo, de un ictus? Vamos a hablar de estadísticas mundiales. Actualmente hay 77 millones de personas que han sufrido ictus. Cada 40 segundos está ocurriendo un ictus en lo que hablamos aquí nosotros. De eso aumenta el costo de la salud global de ese paciente a un 33%. José, que es chofer de carro público, que mantiene su familia, que usa su mano derecha y su lenguaje para manejar diariamente, hace 3 días empezó con debilidad del hemicuerpo derecho y él sintió que estaba muy cansado, que fue que durmió mal, que eso tiene que ser algún tipo de pasmo que le dio en ese lado, pero se le va a quitar. Llega a 72 horas luego que no podemos rescatar su cerebro y él se quedó con una debilidad completa del hemicuerpo derecho y era quien sostenía a su familia de 5 hijos con una esposa que es ama de casa. Entonces, en términos de proporción, no solamente yo estoy cargando a un paciente al sistema de salud que va a generar gastos, estoy dejando a una familia que va a tener que buscar otro medio de sustento, estoy dejando a un servicio público que hace el chofer de carro público un servicio menos en la población. Entonces, esto no solamente es un tema del paciente, es un tema de los costos que implican de la salud y de que socialmente hablando estamos generando alto índice de discapacidad. Pero José puede ser cualquiera de nosotros. Ustedes no se muevan de ahí, que vamos a seguir conversando con la doctora Ana Rodríguez sobre este importante tema. Continuamos saludándoles a ustedes que nos siguen a través de la señal Sin Fronteras de Teleuniverso, pero también recuerden irnos a seguir en las redes sociales como Saludando RD con doble. Y yo espero que lo prometido sea pagado antes de terminar este año. Y es a quienes nos preguntan y nos dan seguimiento, nos escriben sobre cuándo vamos a estar en YouTube. Estamos trabajando en eso y pronto les traeremos sorpresas. Doctora, hablábamos antes de irnos a la pausa y usted mencionaba el tema de los anticonceptivos y también el miedo que tiene la mujer de utilizarlo porque se dice que como efecto secundario puede terminar en un ictus. Sí, hay un tipo de ictus o de enfermedad cerebrovascular que se llama trombosis de seno venoso, que ocurre en mujeres jóvenes, generalmente en edad fértil. Y es que así como las hormonas femeninas nos protegen por un lado, hay un riesgo de protrombosis o de hacer que las arterias estén, vamos a decir, la sangre esté más viscosa, más espesa y pueda formar coágulos en una zona del cerebro que son los senos venosos, y eso está muy asociado al uso de anticonceptivos orales y al sobrepeso u obesidad en mujeres en edad fértil. Entonces, el uso de anticonceptivos orales debe ser una medida muy bien discutida con un ginecólogo, con una evaluación previamente del paciente, de su estado de salud general, para reducir el riesgo de que ocurra esto. Y voy a ir un poquito más allá, doctora, para aprovechar, la verdad, de una vez. Están las pastillas del día después, que muchas mujeres abusan de ella bajo ninguna reglamentación. ¿Cómo también eso puede afectar nuestra salud neurológica? No, sí, los anticonceptivos orales en sentido general, incluso la pastilla pues tiene una carga altísima de estrógenos, que es lo que provoca el riesgo de protrombosis. Entonces, esas pastillas incluso tienen una cantidad, y lo dice la prescripción afuera, de que no debe excederse a tantas dosis en un mes o en una semana. Y obviamente también el aspecto de que cuando yo voy a un ginecólogo, me siento con el ginecólogo y me organizo de qué es lo que más me conviene a mí como mujer utilizar. No solamente están los anticonceptivos orales, hay muchísimos otros métodos que podemos utilizar
cardiovascular. Entonces, si una mujer es obesa, si tiene historia de dolor de cabeza con mucha frecuencia, si en su familia hay historia de accidente cerebrovascular previo, es importantísimo que usted acuda a una evaluación con el ginecólogo y pregunte si debe ser evaluado por el neurólogo antes de usted tomar la decisión de empezar un método anticonceptivo. Y quise tocar este tema porque es un tema que hemos analizado en un estudio que estamos realizando en el factor de las adolescentes y las jóvenes, cómo abusan de las pastillas del día después, a entender de que están actuando, ¿verdad?, bajo una necesidad, sin embargo, que pueden estar ocasionando a mediano y largo plazo. Sí, porque nosotros no estamos hablando específicamente de que tiene que tener 20 años. Usted puede estar en cualquier edad fértil, o sea, a partir de los 12 años que una mujer menstrua, ya automáticamente está en periodo fértil y, por tanto, el riesgo de que esta persona tenga un riesgo protrombótico que no ha sido investigado previamente es altísimo. O sea, que no solamente es yo tomarme todas las pastillas todos los días, sino aquellas pacientes que también abusan de este tipo de medicamentos. Y qué bueno que usted lo aclara porque sabemos que todo lo que se encuentra en TikTok, que es verdad una red social va altamente utilizada, por así que qué bueno tener expertos como usted que también podamos llevar pues ese mensaje. Doctora, una pregunta que nos dejan a alguien que ha sufrido un aneurisma, si puede tener alguna relación en el momento con un ictus. Recuerden que ictus es ataque cerebral. Por lo tanto, tanto la hemorragia como el infarto son ictus. Los aneurismas son unas malformaciones como una especie de vejiga, una alteración que tiene un vaso sanguíneo que por incremento de la presión o por ciertos esfuerzos que pueden ser tos, que puede ser vómitos, se produce una ruptura, el cerebro recibe sangre por fuera, esto provoca un dolor de cabeza sumamente intenso en el paciente, que es lo que generalmente hace que el paciente vaya a la emergencia. Y generalmente es en pacientes jóvenes que ocurre también. Y es un tipo de ictus hemorrágico, pero es un ictus igual. Doctora, ¿por qué siempre, por curiosidad, es el brazo y la pierna? O sea, ¿hay algo en específico de que el cerebro manda, no sé? El cerebro, o sea, incluso también, no sé si han acudido a una consulta neurológica, pero es importante que sepan que el cerebro tiene dos hemisferios, un lado derecho y un lado izquierdo. Y el manejo es contralateral, es decir, mi cuerpo del lado derecho lo controla mi cerebro del lado izquierdo y mi lado izquierdo lo controla mi lado derecho. Entonces, sí hay una razón de por qué se afecta un brazo y una pierna del mismo lado, y es porque hay un tipo de conducción, vamos a decir nerviosa, de fibras que tienen que ver con el movimiento motor, que son del mismo lado. Por lo tanto, es muy raro que un paciente, a menos que tenga un estado de coma, que tenga afectado un brazo de un lado y una pierna del otro lado. Si es así, no consideraríamos entonces que es vascular. Buscaríamos otras causas como inflamatorias y demás que también pueden afectar el sistema nervioso. Pero sí, hay una parte muy anatómica que explica por qué un paciente va a tener una afectación de la parte inferior de la boca, del brazo y de la pierna del mismo lado. Tratamientos, doctor, hemos hablado, ¿verdad? Pero sabemos que hay luz, hay esperanza, a tiempo, como usted lo dijo, pero ¿qué tenemos disponible? ¿Qué tiene el paciente? Además de la medicina preventiva que estamos mencionando, justamente la idea de mi participación realmente es en la Clínica Unión Médica. Tenemos una unidad y un sistema o un programa que se llama Código Ictus, que es la identificación de un paciente con síntomas neurológicos lo más temprano posible, por debajo de 4.5 horas. O sea, de 4 horas y media que empezó la clínica, usted la lleva a un centro de salud y automáticamente esa persona va a poder ser evaluada por el neuroteam en nuestro centro, y con ese neuroteam vamos a buscar un medicamento que se llama trombolítico, que lo que hace es que desbarata el coágulo de las arterias para que el cerebro pueda rescatarse. Entonces, si no pudimos lograr la medicina preventiva, hay una alternativa de que ustedes como pacientes identifiquen sus síntomas, acudan en la mayor brevedad posible o activen el sistema de emergencia en la mayor brevedad posible y sea llevado a un centro de salud que tenga los recursos, porque es otra parte importante. No todos los centros tienen el sistema de Código Ictus activado. Nuestro centro es uno de los centros en Santiago que está avalado por la Organización Mundial del Stroke hace más o menos un año como centro ictus. ¿Qué quiere decir? Que tiene todas las facilidades para destapar esa arteria, ya sea a través del medicamento o ya sea a través de un cateterismo que también se realiza. Hasta ahora nuestra unidad, hasta el mes de septiembre, ha visto 226 pacientes y de esos han podido ser llevados a procedimiento de trombolisis, que es lo de desbaratar el coágulo, 26 pacientes. Y la razón por la que hemos tenido que solamente recibir ese poco número de pacientes, a pesar de la
la cantidad que hemos visto en la unidad es porque el paciente llega por fuera del tiempo esperado. Ya llega con el infarto instaurado y ha sido entonces más difícil el control. Pero esta unidad de ictus también va a manejar trombosis de seno venoso, lo que mencioné con el asunto de los anticonceptivos, va a manejar hemorrágicos o hemorragias cerebrales como son los aneurismas o como son las hemorragias producidas por hipertensión, que mientras más temprano usted llegue, más oportunidades tenemos. Por eso los neurólogos usamos el lema de tiempo es cerebro. Totalmente. Yo sigo pensando en José. Aparte de que mi padre y mis hermanos se llaman José, wow. Usted que me quedé pensando y que me gustaría que usted pudiera hacer como que ese énfasis, no solamente en que el paciente reconozca esos síntomas, porque es verdad, yo decía, ay doctora, pero quizás yo lo asocio a... Pero ese familiar o ese cuidador que está ahí y ve una reacción también puede actuar y puede entonces activar ese código ictus que ustedes tienen como campaña. Así es. El hecho es que la población en general debe conocerlo, porque eso puede pasarle a José en la calle y la persona que vaya al lado de José en el carro público puede identificar a José y decir, ay, está hablando estropajoso, se le cayó una mano, se le cayó una pierna, se le desvió la boca o hizo una convulsión muy conocida también que puede ser la zona de debut. Entonces, la idea es... Primero, reconocer cuáles son los centros de activación de ictus, por eso estoy mencionando la Clínica Unión Médica del Norte, que tiene todas las facilidades para este tipo de abordaje. Segundo, reconocer los signos y síntomas en el paciente y no activar el sistema 911 para que sea trasladado a un centro inapropiado, porque eso estaría quitándole tiempo a ese cerebro que podemos rescatar correctamente. Y tenemos que quedarnos con eso, el tiempo. Y a veces nos ponemos a querer ser médicos en nuestros hogares o a querer curar cuando sabemos cuál es la acción que debemos hacer, que es llevarlo directamente al centro especializado. Continuaremos conversando sobre este tema después de esta última pausa. En esta parte final del Saludando del día de hoy no podemos, doctora, dejarla ir sin conversar sobre una cultura popular ya entre los dominicanos. Me han dicho que hasta los latinos en general, y es el hecho de, como antes de ir a la pausa mencionaba, de creernos médicos, de automedicar, o de que si el médico me puso la pastilla para la presión a mí, se la puedo dar al primo, al tío, a la abuela. Esa es la parte más común. A nosotros nos preocupa mucho el hecho de que las farmacias, aquí no hay un control de medicamentos, ni hay una formación en ese aspecto de la población de que si a mí me duele la cabeza, yo soy hipertenso, tengo 7 días sin tomarme la presión, yo decida ir a la farmacia a comprar una pastilla para el dolor de cabeza, que me la va a recomendar a alguien que no me ha hecho una evaluación antes de verificar si es un problema de hipertensión o de alguna otra causa. Algo importantísimo es que si a alguien se le pone la boca estropajosa, se le duerme un lado, el uso de aspirina de manera indiscriminada es importantísimo. Usted no sabe si lo que tiene es una hemorragia en la cabeza o si tiene una trombosis de seno venoso o si tiene otra condición. Entonces, el uso de medicamentos ante síntomas neurológicos, dolor de cabeza, voz estropajosa, que la boca se desvíe, no es una alternativa de tratamiento. Usted debe acudir a un centro de salud. Usted no debe comparar que el medicamento que le sirve a Ana Rodríguez le va a servir a otra persona para la hipertensión o para la diabetes. Cada paciente se maneja de manera individual. Y las características que yo tengo como paciente no las va a tener mi compañero, mi mamá o mi tía, aunque seamos familia. Por lo tanto, es importante acudir a un centro de salud para una evaluación general. Debe hacerse como una especie de rutina para nosotros, cada año hacernos una evaluación médica, así como proyectamos lo del tema de los cánceres, de hacernos una mamografía y mamografía de manera rutinaria. Vamos a hacer de manera rutinaria las evaluaciones donde un médico que nos evalúe la hipertensión ni la diabetes, que no se evalúe cómo está mi nivel de colesterol, que si a mí me duele mucho la cabeza, yo ir a verificar si es un dolor propio de mi cabeza o si es un dolor propio de secundario a algo. Y ustedes los neurólogos, realmente no es un médico que uno dice, déjame ir a checarlo por prevención. Solamente imagino que llegamos, lo digo yo que soy una paciente migrañosa, por ende como cuando ya, o sea, como que este dolor de cabeza no es normal. Pudiéramos también adoptar esa cultura saludable de también visitarlos a ustedes una vez al año a chequearme. Si tenemos síntomas neurológicos, sí, claro, no habría ningún inconveniente con eso. Hay un porcentaje de las migrañas que están asociadas a infarto cerebral. O sea, los pacientes migrañosos que son muy subsecuentes pueden tener infartos cerebrales también. Hay condiciones específicas para eso. Y además,
generalmente le llamamos migraña a todos los dolores de cabeza y no es así. Hay que aprender a clasificar. La migraña es un tipo de dolor de cabeza primario, pero hay otros tipos. Entonces hay que saber si realmente se necesita o no. Si usted tiene un síntoma neurológico, usted puede acudir a un neurólogo, claro que sí, pero como de rutina, si yo no tengo ningún síntoma, debo hablarme por un médico internista, por un médico general, y ese médico puede hacer la derivación si identifica algún factor de riesgo importante. Ahora, tenemos una libertad que no tienen otros países, y es que yo puedo decidir ir a un neurólogo. Se me duerme una pierna, me duele mucho el cuello, tengo muchos dolores de cabeza, tengo un problema para dormir, que son factores importantísimos, lo del tema de los patrones de sueño ahora, y es un factor independiente para infarto cerebral, las alteraciones del sueño que ocurren hasta en pacientes jóvenes. Entonces, déjame normalizar ir a una evaluación de una consulta neurológica para ver si yo tengo algo importante que investigar en mi cuerpo. El cambio, quiero pensar que el cambio climático, también muchos de los especialistas que le hago la pregunta alegan que también es que tenemos más tecnología y podemos diagnosticar más, pero sin duda alguna vemos casos en aumentos de enfermedades neurológicas, desmineralizantes, provocadas autoinmune. Entonces, hay algo, ¿verdad?, en el ambiente que la detona. Y usted hablaba ahora de ir ante ese calambre, ante esa falta de sueño, porque algo puede estar ahí escondiéndose. Sí, realmente no solamente los cambios climáticos, la nueva aparición, por ejemplo, COVID hizo muchos estragos en cuanto a aparición de inflamación cerebral en gente muy joven, alteraciones de memoria en pacientes que ya tenían historia de memoria antes, en pacientes con enfermedad de Parkinson también aparecieron empeoramientos clínicos en estos pacientes, y existen muchísimos virus ahora que hacen cambios de trofismo a nivel cerebral, cambios que nosotros todavía por un tema de la investigación no hemos podido hacerlo, pero sí hay un incremento de las enfermedades neurológicas en el tiempo, pero también pienso que tiene mucho que ver con nuestro nivel de comodidad, la falta de ejercicio físico que tenemos, la falta de lectura, la automedicación, porque Google me dice que yo puedo tener una apendicitis de libro y yo tengo que ir a un médico a operarme. Yo vine para que me operen porque tengo una apendicitis y Google me lo dijo. Entonces, ese tipo de cosas han hecho que la salud ha sido como un poco minimizada hasta cierto punto, y de entender que vamos al médico cuando ya estamos ante una situación que posiblemente provoque daños irreversibles, porque hay algo importante en el cerebro. Y es que hay ciertos órganos que aún no importa qué tan adultos seamos, pueden renovarse células. Una neurona muere y no es rescatable. Para yo recuperar esa función después que a mí se me cayó un lado, que me pasó una dispersión de la boca, que me pasó una parálisis facial que ocurre en pacientes jóvenes, yo tengo que someterme a una fisioterapia para que otras células alrededor de esa que murió puedan recuperar esas funciones. Y eso no ocurre en todos los pacientes. Entonces, el cerebro hay que bastante protegerlo en ese sentido. Y qué bueno que usted lo destaca, y que no es un tema únicamente del adulto mayor, como antes uno lo pensaba. O sea, esto se trata ya de cualquiera, de en cualquier edad, entonces poder poner atención a tiempo. Sí, hay pacientes con trombosis de seno venoso y con infarto cerebral a los 20 años. Recuerden que mencionamos que los factores de hipertensión y diabetes son los más comunes, y a partir de los 40 años en los hombres y a partir de los 60 años en mujer es donde mayor riesgo hay de sufrir un derrame cerebral, un ictus. Pero hay pacientes con condiciones especiales reumatológicas, con enfermedades que tienen que ver con coagulación sanguínea, con medicamentos, con problemas cardíacos no identificados porque no tenemos una evaluación subsecuente, que puede generar un ictus en un paciente joven. Doctora Ana, gracias por acompañarnos hoy. Queda comprometida porque hay mucho más de qué hablar. Así que nos acompañen de nuevo y motivar a todos los televidentes a que vayan a seguir las redes de la Clínica Unión Médica también, para poder asociarse un poquito a ese código ictus que todos deberíamos conocerlo. ¿Dónde la podemos encontrar? Estamos en la Clínica Unión Médica del Norte, en la suite 670 de la Torre F, en horario vespertino. Les quiero dejar un mensaje. Tiempo es cerebro. Si tenemos la boca desviada, debilidad en un brazo, incapacidad para ver, una alteración en el lenguaje, una pérdida del equilibrio, puede ser un aviso de un ictus. Así que estamos para servirte en la Clínica Unión Médica del Norte y nuestro centro de ictus. El tiempo es salud cerebro. Y es cerebro al mismo tiempo. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía, y será hasta la próxima vez cuando nos saludemos de nuevo.